vamos a avanzar con nuestras enseñanzas sobre la teología del apóstol Pablo. Semana pasada estuvimos hablando sobre la teología de Pablo en Tesalonicenses. Hoy voy a tocar un punto muy corto sobre eso y avanzar con otro tema, con otra carta. Recordemos una vez más que la teología de Pablo gira en torno al triunfo de Jesucristo en la cruz. Pablo se dio cuenta que lo que él esperaba que Dios haría con Israel, le sucedió fue a Cristo. Israel no es el que sufrió, es Cristo el que sufrió, es Cristo a quien Dios vindicó, es Cristo a quien Dios resucitó. Cristo se convierte para Pablo en el centro y núcleo de todas las profecías y todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento sobre el reino de Dios, sobre el fin de las edades, sobre la historia. Ahora, el triunfo de Cristo produce algo, produce un nuevo pueblo y una nueva creación. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, pueblos que son pueblos irreconciliables, una hostilidad irreconciliable entre ellos, Cristo pudo unirlos por medio de su triunfo en la cruz. Y también la resurrección de Cristo representa la irrupción en este mundo de un nuevo tiempo, del siglo venidero. El siglo venidero es básicamente el reino de Dios con todos sus poderes entrando en este mundo. Es un tema que vamos a estar repitiendo y teniendo en cuenta durante todo este módulo, este curso sobre Pablo. Pablo, mira cómo Pablo termina primero a los tesalonicenses. Él dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Perdón. Pablo dice que la respuesta cristiana a la venida del Señor no es la especulación, no es dictaminar fechas, no es ser perezoso, más bien es servir al Señor con la fuerza que nos restan y alentarnos y edificarnos los unos a los otros. Ahora, si usamos la venida de Cristo para satisfacer una curiosidad morbosa, caeremos en tentación. Es lo que Pablo está tratando de decir. Tenemos predicadores hoy en día sensacionalistas, ¿no? Que inventan fechas y ven señales en todas partes. La luna roja, la vaca roja y no sé qué más rojo, ¿no? Pero ellos ven señales en todas partes. Por ejemplo, ellos dicen que Israel, el Estado de Israel, ¿no? Que está en Medio Oriente, es el pueblo de Dios y que su reconocimiento como Estado en 1948 representa el cumplimiento de las profecías que Dios le hizo a Israel de darle una tierra. 70 años después de la instauración de Israel como Estado, sí, número 7, ¿no? Número perfecto. Donald Trump, que es el presidente de los Estados Unidos en este momento, decide mudar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que es la capital espiritual de Israel. Ahora, ¿qué significa todo eso? En realidad nada, pero hay gente que piensa que sí, y eso es lo que precisamente Pablo está tratando de evitar que hagamos. Él dice que no debemos usar la venida de Cristo para satisfacer nuestra curiosidad o para especular. No hagan eso, dice Pablo. Esas cosas nos distraen de la tarea más importante, que es alentarnos y edificarnos los unos a los otros. Pero si lo dicen es porque luego tienen a lo mejor algún sustento bíblico, ¿no? Bueno, en la clase anterior, no recuerdo en la clase de teología del pacto, vimos que Dios le dio a Israel las cosas que les había prometido. Les dio la tierra. Josué capítulo 24 dice que no faltó ni una sola promesa que Dios le había dado a Israel. Dice, todo se cumplió, tal cual así. Ahora, el dispensacionalismo cree que
esa promesa aún no se ha cumplido. Y el retorno de Israel a su tierra se considera el cumplimiento de esa profecía. Pero ese sería, digamos, el fundamento bíblico, ¿no? Pero realmente no creo que represente un fundamento real, porque Josué dice que todo lo que Dios le prometió a ellos se cumplió. Ahora, en 2 Tesalonicenses, sabemos que Pablo vuelve a hablar sobre la segunda venida de Cristo. Pablo enseñó que el Señor vendría pronto en 1 Tesalonicenses. Y 2 Tesalonicenses es una forma de decirnos no tan pronto, ¿sí? Viene pronto, 1 Tesalonicenses, pero no tan pronto, 2 Tesalonicenses, porque hay cosas que todavía tienen que suceder. Y es lo que Pablo trata de explicarles. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses, Pablo dice que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. Antes de la venida del Señor y el arrebatamiento debe suceder algo, debe suceder la apostasía y manifestarse el hombre de pecado. El sufrimiento de los tesalonicenses se debe en parte, dice Pablo, a que hay algo que se llama el misterio de la iniquidad, de la maldad, que ya está operando en este tiempo. Pero Dios, en su misericordia, está restringiendo esa maldad. Esa restricción un día terminará y entonces se manifestará el hombre de pecado y llegará a su clímax la rebelión de los poderes del mal contra Dios. Y cuando esa rebelión suceda, Pablo dice que el Señor Jesús matará al hombre de pecado con su gran poder. Pablo quiere decirnos que el día del Señor, a los hermanos de Tesalonicenses, ellos piensan que el día del Señor, en 1 Tesalonicenses, ellos piensan que el día del Señor está a la vuelta de la esquina. Y en 2 Tesalonicenses, ellos piensan que el día del Señor ya sucedió y que se lo han perdido. Y Pablo trata de decirles a ellos que el día del Señor no ha sucedido porque todos estos acontecimientos, el hombre de pecado, la rebelión del misterio de la iniquidad y eso, aún no ha tenido lugar. Pero ellos habían perdido la cabeza literalmente, cuando Pablo dice inquietos, porque el enfoque de ellos está en lo que ellos no podían saber, en vez de enfocarse en las cosas que Dios les había revelado. ¿No sucede eso con nosotros siempre? Cuando hablamos de escatología, no pensamos en la resurrección de Cristo, que es lo que estamos hablando en esta clase. Pensamos en quién es el hombre de pecado, si es Donald Trump, si es el Papa, si es algún rey en España. Queremos saber quién es el que lo detiene, si es el Espíritu Santo, si es el Arcángel Miguel, si es Gabriel, si es alguna cosa, la mano de Dios. Pero queremos saber cuándo viene el Señor. Pero Pablo nos vira a la cruz. Pablo quiere que miremos la cruz. Pablo quiere que nos concentremos en la información que sí tenemos a nuestra disposición. Y la información que sí tenemos claramente es que el Señor Jesús manifestará su triunfo matando a este hombre de pecado con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Eso significa que el triunfo de Cristo no es algo que sucedió no solamente en la cruz y en su resurrección, sino que también su triunfo se manifestará en el futuro, cuando Él haga trizas al hombre de pecado. Y eso es lo que Pablo quiere decirnos. Sí, básicamente. Según algunos, el anticristo va a ser homosexual. Sí, también he oído eso, pero sí, me parece una locura. Al final, ¿qué cambia si el anticristo es homosexual o heterosexual? No lo sé. El Señor no quiere decirnos esas cosas. El Señor quiere dejarnos en claro que Él lo destruirá con su venida. Entonces Pablo quiere que pongamos nuestros ojos en el triunfo de Jesucristo, porque Él será la fuente de nuestro alivio en la tribulación. Tribulación que los tesalonicenses también están haciendo. Entonces,
como pastores, como maestros, como estudiantes, cuando estudiamos escatología, cuando enseñamos escatología, podemos hacer dos cosas. Podemos hacer todas las maromas posibles para satisfacer la curiosidad de nuestra grey, por decirlo así, o podemos satisfacer sus almas y edificarlos mostrando el triunfo de Cristo y la gloria que ha de manifestarse. Bien, hoy vamos a estar hablando de Pablo y la iglesia en Corinto. Pablo y los corintios. Cuando pensamos en la iglesia en Corinto, pensamos en muchas cosas, especialmente si esto es una iglesia realmente, ¿no? Como también pudieron observar en el video, la iglesia de Corinto o la ciudad, la visita de Pablo a Corinto, ¿en qué viaje se hizo? Ok, muy bien, en el tercer viaje misionero. Pablo estuvo anteriormente visitando las ciudades de la provincia de Macedonia. Estuvo en Filipos. Recordemos que él en una noche tuvo una visión donde apareció un varón macedonio que le decía, ¿qué le decía? Pasa por aquí y ayúdanos. Eso hizo que Pablo fuese fiel a esa visión y él visitó algunas ciudades de Macedonia, visitó Filipos, visitó Tesalónica y visitó Berea. Pero las cosas que Pablo encontró en esos lugares fue una oposición realmente fuerte, incluso mucha violencia, excepto en Atenas. Recordemos que en Atenas a gente muy sabia, gente que era profundamente idólatra también. Y fue la única ciudad de Macedonia donde realmente Pablo no recibió violencia. Pero cuando él llegó a Corinto, o cuando él iba hacia Corinto, Pablo dice en Corintios, primero los Corintios capítulo 2:3, dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Sabemos que incluso cuando él llegó a Corinto, él mismo dijo que cuando él llegó su presencia era menospreciable, ¿no? Sabemos que había sufrido violencia en los últimos años, quizá por estas ciudades donde había permanecido. Cuando llegó a Corinto, él no sabía lo que le esperaba allí y tenía mucho miedo, mucho temor. Y Dios consoló a Pablo, no sé si recordamos este pasaje en el libro de los Hechos. Dios le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El temor de Pablo y su temblor precisamente era encontrar algún grado de violencia en Corinto, pero Dios le dijo, aquí nada te va a pasar, aquí nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte daño. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Este pasaje también nos hace referencia a la elección de Dios. Pablo aún no estaba en Corinto, pero Dios tenía un pueblo allí. ¿Ok? Y la predicación del Evangelio tiene el fin de reunir a los escogidos que Dios tenga en todo pueblo y lugar. Aunque Corinto seguramente no figuraba en los planes de Pablo, sí estaba en los planes de Dios. Y los frutos que Pablo pudo ver en Corinto fueron una muestra, una prueba de que esa era la voluntad del Señor para él. En Corintios, primero los Corintios capítulo 8 verso 5, Pablo dice, hay muchos dioses y muchos señores. Ciertamente tenía razón, porque Corinto era una ciudad que resguardaba templos imponentes, templos grandísimos a dioses paganos. Por lo menos tenían un templo en adoración a Afrodita. En ese templo habían al menos unas 1000 esclavas sexuales, 1000 esclavas o sacerdotisas que fungían como prostitutas en el templo. Había más de 1000 sacerdotisas allí y eso ayudó en gran manera incluso
a la prosperidad que Corinto tenía. También había una estatua muy grande entrando en ese templo a otro dios que se llama Ares, que es el dios de la guerra. Tenía el pie sobre un yelmo y usaba su escudo como un espejo. También había otro dios, otro templo a un dios que se llama Melicertes, que es el dios de los marineros, así como los santos de la Iglesia Católica, ¿no? Que tienen santos para cada grupo social y de personas. Eran con los dioses en tiempos antiguos. Y también tenían un templo en adoración a Poseidón. Poseidón era adorado específicamente durante los Juegos Olímpicos o Ístmicos también, cada 2 años. Era el dios del mar. Por eso vemos en la carta de Corintios a Corinto continuas exhortaciones a el pecado sexual, a la impureza, específicamente a ese pecado, porque esta ciudad no solo representaba el dominio de las sectas paganas, sino también que era ícono de la inmoralidad sexual. De hecho, la expresión mujer corintia era lo mismo que decir prostituta, y el verbo corintianizar era un verbo que se había adaptado en ese tiempo, era lo mismo que decir prostituirse o para referirse a alguna clase de inmoralidad sexual. Podía ser incluso corintianizar, podría ser algo paralelo a la sodomía, ¿no? A tiempo de Sodoma y Gomorra. Se usaban esas expresiones por la inmoralidad que imperaba en esa ciudad. Cuando Pablo llegó a Corinto, como era su costumbre, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Cuál fue el primer lugar que visitó? ¿Centro comercial? Visitó la sinagoga y comenzó a enseñar allí la sinagoga. Lo de siempre, el mensaje de que Jesucristo era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Muchos judíos se convirtieron, incluyendo un hombre llamado Crispo, que era el oficial de la sinagoga, el director de la sinagoga. Luego, al tiempo, a las 2-3 semanas, se convirtió otro hombre llamado Justo, otro grupo de judíos y otro llamado Justo, que Justo era el dueño de una casa que estaba al lado, que estaba junto a la sinagoga. Al poco tiempo, Silas y Timoteo llegaron a Corinto para ayudar a Pablo y llegaron con una ofrenda que venía de la iglesia de Filipos. Con esa ofrenda, Pablo pudo entonces dedicarse a tiempo completo, porque en Corinto él también estaba trabajando a medio tiempo, estaba haciendo tiendas, que era también parte de su oficio, al menos allí en Corinto. Pasado el tiempo, los oficiales, las autoridades religiosas de la ciudad se dieron cuenta que estaban quizá tolerando a Pablo por mucho tiempo y lo expulsaron de la sinagoga. Pero eso no fue un problema, porque Justo, que tenía una casa al lado de la sinagoga, dispuso su casa para que ahora la iglesia en Corinto pudiese reunirse allí. Ese es el inicio de la iglesia en Corinto. No creo que tengamos tiempo para observar todos los problemas que sucedían en la iglesia de Corinto, que realmente eran muchísimos, pero sí quiero mencionar que muchos de sus problemas eran el resultado de una cosmovisión, de la cosmovisión que ellos tenían. Por ejemplo, la filosofía griega es por definición dualista. ¿Alguien entiende lo que significa eso? Dualismo. ¿Dos? ¿Ok? ¿Dos qué? El dualismo, ellos decían que el mundo material y el mundo espiritual estaban completamente separados. La materia es mala, eso incluye al cuerpo, el cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno y es lo único que se puede salvar. Los griegos, por ejemplo, decían que el cuerpo es la cárcel del alma, ¿ok? El cuerpo es malo, el alma es buena. Con esa forma de pensar surgieron dos escuelas. Voy a escribirlo para que no nos perdamos. Sí.
el ascetismo y el hedonismo. Como el cuerpo es malo, entonces lo mejor es privar al cuerpo de cualquier clase de placer y enfocarnos solamente en las cosas espirituales. Ese es el pensamiento de los ascetas. El cuerpo es malo, entonces lo mejor es privar al cuerpo de cualquier placer, dedicarnos solamente a lo espiritual, a la meditación, a la contemplación y esas cosas, como las monjas, ¿no? En el monasterio y los monjes también. Es una forma de ascetismo. Pero también estaban los hedonistas. Ellos decían que, bueno, si el cuerpo es malo, eso significa que al final el cuerpo no tiene ninguna importancia. No importa lo que se haga o se deje de hacer con el cuerpo. Así que podemos dedicar nuestro cuerpo a cualquier grado de placer. ¿Sí se entiende su forma de pensar? Pero al final, ambos son hijos del dualismo. Bien. En Corinto vemos ambos grupos. Los hedonistas se entregaban por completo a los placeres, a cualquier clase de placer. Por eso vemos pleitos, vemos pecados sexuales, vemos que comen comida sacrificada a los ídolos sin ningún tipo de restricción, sin ninguna importancia por los demás. Vemos que se emborrachan también en la cena del Señor y abusan de los dones espirituales. Ellos pensaban algo como, todas las cosas me son lícitas. Ya hablaremos eso después. Pero Pablo complementa la idea de los hedonistas diciendo, pero no todo ¿qué? Me conviene, no todo me edifica. De todo no me voy a dejar dominar. No todo me es permitido o conveniente. Los ascetas, ¿sí? Los que pensaban en el actuaban como con esta como visión, se enfocaban solamente en las cosas espirituales. Ok, bien. Sí, voy a tomar eso dentro de un momento. Ok, la otra forma de pensar, que eran los ascetas, ellos se enfocaban solamente en lo espiritual y se creían superiores a los demás, ¿sí? Los más sabios. Ellos preferían otras cosas, ¿no? Como el celibato, que son cosas que Pablo trata en su carta también. Ellos le prohibían a otros, es decir, a estos que tenían toda clase de libertades, les prohibían a ellos comer ciertas comidas, beber ciertas bebidas, y ahí vemos los problemas que hay en Corinto en relación a la comida. Y algo mucho más grave es que ellos pensaban que la resurrección era algo completamente espiritual, no corporal. Con espiritual se entiende inmaterial. Lo espiritual no es inmaterial, pero ellos pensaban así, que lo espiritual era inmaterial. Y como el cuerpo es malo, entonces la resurrección no puede ser corporal. Era su pensamiento. Todos los problemas en Corinto tenían que ver con uno de esos dos pensamientos, una de esas dos como visiones. Incluso esa forma de pensar influenció también su pensamiento escatológico, es decir, su pensamiento en relación a los últimos tiempos. Ellos pensaban, los corintios, que ya ellos tenían disposición a todas las bendiciones del siglo venidero y que el siglo malo, que es el siglo presente, ya había terminado. Por eso ellos podían gozar de cualquier placer, cualquier diversión en completa libertad. Por eso se sentían superiores, pensando que tenían consigo los niveles más altos de madurez, porque ya habían tenido a su disposición todos los poderes del siglo venidero. En el video ustedes han visto
que los corintios tienen una escatología sobrerealizada, le llaman. Es decir, ellos pensaban que ya ellos tenían a su disposición todas las bendiciones del siglo venidero. Ahora, Pablo los pone en su lugar y golpea el orgullo de ellos desde el primer capítulo. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. ¿Qué dice el verso 8? Que lo encuentre, puede leerlo. Bien, dice así. 1 Corintios 1:8 dice, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 3:13, Pablo dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Luego en capítulo 4, verso 5, Pablo dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ellos piensan que ya tienen a disposición todo el siglo venidero en su plenitud, pero Pablo en estos pasajes dice que la historia no ha terminado. Viene un día, dice Pablo, en que Dios revelará las obras de cada persona. Y los que han vivido para Dios serán recompensados. Los que han vivido para destruir la iglesia de Dios, Dios lo destruirá a ustedes. ¿Ustedes creen que ya están en el siglo venidero? Pues una de las cosas que traerá el siglo venidero es el juicio final, donde Dios revelará todos los pensamientos de los hombres. Así que, y pondrá a prueba las obras de cada uno. Teniendo en cuenta eso, es mejor que renuncien a su orgullo, al juzgarse unos a otros, a las divisiones y también a su vida inmoral, porque todas estas cosas afectan el crecimiento y la edificación de la iglesia. La iglesia en Corinto tuvo muchas influencias durante su fundación y su crecimiento. Pablo fue el que fundó la iglesia. Vamos a poner aquí. Leemos Hechos 18 y vemos cómo Pablo fundó la iglesia en Corinto, como acabo de explicar. Sin embargo, él fundó esta iglesia con la ayuda de Timoteo, ese está más pequeño, y Silas. Ahora, con el tiempo, otra persona llegó a Corinto. ¿Sabemos quién es? Muy bien, Apolos. ¿Qué dice la Biblia específicamente de Apolos? ¿Qué era, digamos, su don? ¿Qué tenía él especial? La Biblia dice que sí. Muy bien, tenía mucha elocuencia en su predicación. Dice la Biblia que él era poderoso en palabra, o sea, él era muy elocuente. Su forma de expresarse y comunicar las ideas era algo realmente fascinante. Y él también fue un gran apoyo para la iglesia de Corinto. Y muchos miembros de esa iglesia estaban impresionados por la forma en la que hablaba Apolos. Eso causó incomodidad en los creyentes, porque algunos creyentes comenzaron a identificarse como discípulos de Apolos. No, yo soy discípulo de Apolo. Pero otros creyentes comenzaron a incomodarse por eso. ¿Y qué es eso de discípulos de Apolos? Pablo fue el que fundó esta iglesia. Hay que mantenernos leales a Pablo. Yo sigo siendo leal a Pablo. Entonces comenzaron las divisiones, ¿no? Los que son de Pablo y los discípulos de Apolo. Es muy probable
que Pedro también haya visitado esta iglesia. Quizás estuvo enseñando, quizás hizo algunos milagros allí también. ¿Qué comenzó a suceder? Comenzaron los partidismos, los partidos, la rivalidad los unos con los otros. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Esa fue una de las razones que llevaron a Pablo a escribir la carta a los Corintios. Vamos a mantenernos ahí en 1 Corintios capítulo 1. ¿Alguien puede leer rápidamente, por favor, el verso 11 y 12? ¿Alguien tiene el pasaje? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Bien, me gusta como Pablo dice, me han informado los de Cloe, no dice, bueno, un pajarito me ha dicho por ahí, ¿no? Él dice incluso ahí quedó registrado siempre quiénes fueron los que le dijeron a Pablo lo que estaba pasando en Corinto. Y Pablo dice que lo que él le quiere corregir son las contiendas. Ellos están diciendo, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, que es Pedro, y yo de Cristo. Ahora, esta situación no es nueva. Yo mismo he estado en iglesias donde han habido al menos 3 pastores. El que la fundó, luego le sucedió otro, y luego vino un misionero y se quedó allí como pastor. Y había gente en esa iglesia que estuvo desde el principio. Y unos tenían afición por el fundador, y otros por el que le había sucedido, y otros por el misionero actual. Y ese pastor estaba consciente de esos partidismos, y su consejo fue, él una vez dijo, el tiempo de X pastor ya pasó, el tiempo de pastor ya, ahora es mi tiempo, decía. Y esa no es la solución que Pablo está ofreciendo al problema del partidismo. No se trata de que este es mi tiempo o este es mi momento. Se trata de que los cristianos no estamos para ofrecer nuestra lealtad a los hombres. Nosotros solamente le debemos lealtad a Cristo como Rey. ¿Cómo pueden haber rivalidades entre ustedes? Dice Pablo. Todos nosotros hemos hecho la misma obra y la misma función. ¿Cuál es? Edificar la iglesia de Jesucristo. Y tenemos el mismo mensaje. ¿Cuál es? Jesucristo es el Rey y el Señor sobre todas las cosas. Los corintios se habían vuelto arrogantes en su apego a estos maestros. Y el resultado de eso había sido la división. Y Pablo quiere combatir eso, porque esa actitud de orgullo corrompe el Evangelio. El Evangelio es precisamente que Dios escogió un pueblo y lo unió a Jesucristo. Por eso Pablo les recuerda y les dice que Cristo ha sido hecho para ellos santificación, justificación, sabiduría y redención. Vemos una vez más en este pasaje, en este capítulo y en esta situación, parte del corazón de Pablo. ¿Qué dice el verso 17? Pablo dice que estas rivalidades y estos partidismos producen algo. ¿Qué hacen? ¿Qué ocasionan los partidismos? Sí, partidismo es división. ¿Qué ocasiona la división? En el verso 17. Muy bien. ¿Qué es lo que llevan a cabo las divisiones? Precisamente eso. Hacen vana la cruz de Cristo. ¿Por qué las divisiones en la iglesia hacen vana la cruz de Cristo? ¿Qué fue lo que se logró en la cruz? Se logró la reconciliación. Se logró la unidad entre los pueblos.
Se logró la reconciliación de los unos con los otros. Es claro que nuestros ojos deben estar en la victoria de Jesucristo y en los frutos que ésta produjo. Si Cristo es nuestro Rey, seamos leales a nuestro Rey. Él fue el que vivió, Él fue el que sufrió, Él fue el que murió, resucitó, ascendió y intercede en el cielo por nosotros. Y solo a Él debemos nuestra lealtad. Es lo que Pablo está tratando de decirles, hermanos. ¿Quién fue Pablo crucificado por vosotros? Por supuesto que no. Solo Cristo ha muerto y ha sufrido por nosotros. Nos debemos a Él solamente. Un resumen rápidamente de los problemas principales en Corinto, que es lo que vamos a tratar hoy, son la rivalidad, la tolerancia al pecado, el desenfreno inmoral y la resurrección entre los muertos. Cada uno de vosotros, dice Pablo, dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Está Pablo con esto condenando el hecho de que existan denominaciones? ¿Es equivocado decir yo soy bautista, pentecostal, luterano o presbiteriano? Sí, depende. Todo depende. Sí. ¿Qué piensan? Yo creo que se está exhortando, es porque la intención con que ellos decían no es simplemente que ellos se identificaban como bautistas, yo pienso que ellos no se identificaban con Cristo principalmente, ¿no? Porque había mucha discusión, mucha pelea. Yo pienso que se va más por ese lado. Okay. Ahora, hay un grupo que dice yo soy de Cristo. Ahí. Y entran en la misma lista de Pablo. O sea, puede haber orgullo también en decir yo soy de Cristo. O yo solo me llamo cristiano. Pienso de que está perdiendo, si uno piensa de esa manera, pierde esa esencia de lo que debe dedicarse, ¿no? Por ejemplo, hacerlo, digamos, con mucho orgullo, pero no lo está haciendo con mucho amor. Está perdiendo esa esencia del amor, esa unidad de esa persona con Cristo. Bien, eso hace que persona pueda perder su enfoque, pueda perder a Cristo como centro. Jesús. Lo que pasa es que ese tema es Sí. una arena movediza ahí, ¿sabes? Pero lo cierto del asunto es que, por ejemplo, yo no podría casarme, por ejemplo, con la gente de, no sé si conocen acá, Solo Jesús, ¿sí? Que ellos piensan que Jesús es todo y nada más y no existe, porque ellos Sí, que el nombre de Dios es Jesús. Niegan la Trinidad. Entonces, eso es un punto fundamental en el que no me puedo unir con personas que no crean exactamente la cosa. Pero, por ejemplo, el tema, como estábamos hablando al principio de la escatología, es un tema por el cual, de cierta manera, hasta cierto punto, no deberíamos dividirnos. Porque, por ejemplo, yo veo, no es como que, no soy fan, por decirlo de alguna forma, de Alducin, porque él tiene muchas cosas buenas, pero concentra mucho tiempo también en este tema de que si a la hora de no sé qué, que bajo el sol, que subió que el presidente fulanito, que no sé cuánto. Y veo que verdaderamente eso, o sea, yo veo que la reflexión con respecto a ese tema es como dice Paul Washer, o sea, cuando ustedes lo vean venir, que ya está sucediendo, se van a dar cuenta cuál era el que tenía la razón. Pero al final de la historia, ¿por qué rayos nos vamos a estar poniendo a pensar en eso? ¿Qué es lo que pasaba o sea, por ejemplo, bautista y pentecostal, hay cosas que nos separan que son bien fuertes. Y no considero que sería sano que nos unamos en eso. Ahora, estamos hablando de que todo ese montón de divisiones de yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de Apolo, era dentro de una misma iglesia. Cosa que ya ahí es donde yo veo que pudiese haber mayor dificultad, pues. O sea, no, yo voy a obedecer al pastor Natán, pero Nataniel no. Entonces, esa es la parte donde no tendría nada de sentido, pues. Sí, justamente en este pasaje, Pablo no está condenando el hecho. O sea, para Pablo la rivalidad
las divisiones, el sectarismo que se está condenando aquí, no tiene que ver con una corriente doctrinal, con tú crees esto y yo creo esto, ¿ya? La división en este caso tiene que ver con una adherencia, con un apego insano a los líderes de la iglesia. El problema no está en tener tu predicador favorito. No, a mí me gusta Sugel, a mí me gusta MacArthur, o a mí me gusta Dusin, a mí no me gusta ninguno de los tres. Pero el problema es que ellos llegaron al punto de decir, yo soy de Apolos, yo soy de él, como si pertenecieran a ellos, como si la identidad de ellos estuviera en Pablo o en Apolos. Y ahí está el error. El error no es precisamente pertenecer a una corriente doctrinal. El error está en el sectarismo, en desplazar a otros, en rechazar a otros. Por eso, también, sí, se puede caer en eso. ¿Qué formas hay de ese tipo de sectarismo? De ese apego insano a un líder o a una denominación. Porque podría decirse lo mismo de las denominaciones. No que existan, sino de un apego insano, una adherencia sectaria a la denominación o a algún líder. Quizás cuando alguien puede opinar, dar una opinión sobre justo uno de los líderes o personas que a ti te agradan, enojarte, ¿no? Molestarte y defenderlo más a él, o decir más en vez de decir que pienso eso, ¿no? Molestar, enojarte, ahí ya te estás idolatrando. Claro. El tema de los apóstoles hoy en día. El tema de los apóstoles. De lo que dice el apóstol es casi un papa. Sí, habla ex cátedra, ¿no? Lo que él dice es la palabra de Dios, en caso de los neoapóstoles. O sí, también cuando formas tu teología o tu pensamiento teológico solamente alrededor de un pastor o de lo que él está enseñando, sin ser precisamente como los bereanos cuando Pablo visitó allí, que ellos no precisamente ponían en duda lo que Pablo decía, pero corroboraban con la escritura si lo que él estaba diciendo era cierto, si era verdad. Eso también podría ser una parte del problema, también es el conformismo. Conformismo de solamente creer en lo que uno nos dice, ¿no? Y no tratar de indagar o investigar. Bien, conformarse solamente con lo que unos enseñan. Y Pablo, un segundo, Pablo trata de combatir precisamente eso, porque Pablo no dice, no, tienen que ser de Pablo. Pablo dice, o sea, nosotros no somos nada, hermanos. O sea, ¿qué somos nosotros? Pero Pablo no, hay pastores que hacen lo contrario, ¿no? No escuches a ese pastor o no vayas con esa gente, con esa iglesia. ¿Sí? Es una forma de ellos volverse señores, cuando la actitud es, hermano, nosotros no somos nada, solo somos siervos de Dios y manifestar nuestra responsabilidad. También puede haber un apego desenfrenado a la denominación o a la iglesia. Hay iglesias que no son sanas, es la verdad, y hay hermanos que están ahí, saben que está mal ahí la enseñanza y ellos dicen, no, yo nací en esta iglesia y yo me quedo aquí, o yo nací bautista y yo me muero bautista, o yo nací pentecostal y me muero pentecostal. Es una forma quizá de apegarse fuertemente a la denominación o algo común en el círculo reformado, ¿no? Si no eres reformado, tú no eres cristiano. También es un apego desenfrenado a la denominación. O este pastor me trajo a los pies de Cristo y por eso yo me quedo con él. El pastor comienza a enseñar disparates y la persona sigue ahí sin darle importancia a eso. Ese es el error que Pablo quiere condenar. Milagros, ¿sí vas a decir algo? A veces también cuando estamos estudiando la palabra, muchas veces siempre tenemos que aprender, ¿no? Nunca terminamos de aprender. Es muy amplio y no dejarnos enseñar por lo que quizás tenemos ideas equivocadas, ¿no? O ideas que estamos aprendiendo y tenemos que desplazar algunas que ya venimos leyendo, y a veces quizás choca con lo que un predicador que yo amo mucho, que yo me identifico, lo ha dicho, entonces me molesta, ¿no? Por más que la Biblia lo dice. Entonces ahí también hay un problema. Exacto. Ahora,
quizás hay otros que dicen, no, yo solo soy de Cristo, no, yo solo soy cristiano. Y recordemos que Pablo, había gente así en Corinto también. Y puede haber orgullo incluso en decir yo solo soy cristiano. Puedes pensar que eres más espiritual porque no te pone ninguna etiqueta. Pero decir que solo soy de Cristo no significa que sea solo de Él. Entonces, He escuchado mucho en esto, ¿no? Por ejemplo, dice, yo solamente, la Biblia es el único, yo sé que es muy importante, pero los demás libros no lo puedo creer. Por ejemplo, los libros que nos dan en la iglesia. Pues no podemos leerlo, me baso solamente en las explicaciones. Creo que es algo que no debe de ser esto. sí, comprendo eso. Pablo está condenando no la idea de tener o admirar a un predicador, ¿ok? O al que te evangelizó o al que te discipuló, sino a una admiración que te lleve a armar tu propio partido. Pablo vira nuestra mirada y nos lleva otra vez hacia la cruz, hacia el triunfo de Cristo en la cruz, a tener nuestras mentes centradas solamente en Él. Ahora, hay gente que se opone a las etiquetas, ¿sí? Como bautista, pentecostal. Yo pienso personalmente que las etiquetas pueden ser necesarias en muchos aspectos. Por ejemplo, si usted va a una librería cristiana, usted no dice, bueno, vengo por un libro cristiano, ¿sí? Le dan uno de Cash Luna ahí, usted, este es cristiano. La etiqueta puede ser necesaria para saber qué clase de libro va a comprar. Si usted no conoce al autor, pero usted ve que se graduó en Westminster o en el Southern o en, no sé, en el Dallas, bueno, quizás no, pero en algún seminario usted conoce, este autor puede ser bueno porque enseña tales cosas, ¿no? Este es luterano o este es bautista, ya uno sabe a qué se está refiriendo. Usted quiere saber la corriente doctrinal que esta persona enseña y tiene. Lo mismo si está buscando una iglesia. Si la Coca-Cola, por ejemplo, no tuviera etiquetas, no podemos saber cuál es la light, cuál es la cero, cuál es la normal. Todas son buenas, pero no podríamos saber cuál es. La etiqueta puede ser necesaria para diferenciar lo que cree cierto grupo. Lo que se condena es hacer tu propia parcela doctrinal y actuar como si tu denominación fuese el reino de Dios y lo que está afuera no es nada. Es monte y culebra, como dicen en Venezuela. Eso solamente alimenta el sectarismo y la rivalidad los unos con otros. Bien. Otro problema que llevó a Pablo a escribir esta carta era la tolerancia al pecado. De cierto se dice, ya es del dominio público, dice la NBI, que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto dice que alguno tiene a la mujer de su padre. Pablo dice que en esta iglesia hay un caso de inmoralidad sexual, que es sumamente escandaloso. ¿Por qué? Porque es un caso que no solo está condenado por la ley de Dios. Sabemos que el Levítico tiene muchas leyes en relación al incesto y la relación entre familiares cercanos. Pero esta clase de inmoralidad ni siquiera entre los gentiles se escuchaba. Sabemos que Corinto es una colonia, una provincia, una colonia del Imperio Romano. A pesar de la moral laxa, floja, débil que tenían los romanos, ellos ni siquiera permitían específicamente esta clase de incesto. Incluso hay un orador político romano, se llama Cicerón. Él dijo, una mujer una vez se casó con su yerno y él dijo, qué pecado tan terrible el de esta mujer. Es algo increíble, un caso único, lo que nunca se ha escuchado. Incluso entre los incrédulos, entre los gentiles, esto era algo profundamente despreciable. La ley de Dios también condena este acto. Como la ley de Dios condena este acto, Pablo ordena a la iglesia a que se expulse a esta persona y dice, entreguen a esa persona a Satanás. ¿Por qué se usa una expresión así? Como decía Nathaniel Domingo, hay que
tomarlo por el cabello y llevarlo a un templo satánico a esta persona? ¿Por qué se usa esa expresión entregar a Satanás? Sí, bastante fuerte. Debemos recordar que, en primer lugar, la excomulgación es el paralelo a la expulsión del campamento de Dios en el antiguo pacto. Incluso las personas que caían en esta clase, en los incestos que la ley de Dios prohibía, eran expulsadas del campamento. Incluso en Deuteronomio se dice: saquen al perverso de entre ustedes. Y Pablo usa las mismas palabras. La iglesia del nuevo pacto es la continuidad del pueblo de Dios en el antiguo pacto. Ser expulsado del campamento de Dios significa ser expulsado del pueblo de Dios y del pacto de Dios. Y ser cortado del pacto de Dios significa encontrarse bajo el dominio de Satanás y expuesto a la muerte misma. Pablo dice que en una reunión solemne, esta persona debe ser excomulgada por el bien y la santidad de todo el pueblo de Dios. Y una vez más, usa una expresión escatológica como parte del corazón de su teología para tratar este asunto. ¿Cuál es la expresión escatológica? Cristo, nuestra ¿qué? Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. En 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Los israelitas en el antiguo pacto limpiaron sus hogares de cualquier residuo o migaja de levadura durante la fiesta de los panes sin levadura. Y Pablo le dice a los creyentes del Nuevo Testamento: límpiense de la vieja levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. ¿Dónde está lo escatológico en ese pasaje? En el hecho de que Cristo es el significado real y pleno de la Pascua. Él es nuestro festival de pureza, porque con su sacrificio como Cordero Pascual, Él nos quitó el pecado, la levadura. Quitó el pecado de este mundo. Recordemos que en el esquema de Pablo, la muerte de Cristo es el clímax escatológico, es decir, es el punto más alto de los últimos tiempos, porque la muerte de Cristo representa el cumplimiento de todo lo esperado, lo prometido, lo declarado, lo dicho en el Antiguo Testamento sobre Él, sobre la redención de todas las cosas. El propósito de Pablo, incluso con la disciplina, no es condenatorio, es salvador. Pablo espera que este hombre, al perder todo lazo con el pueblo de Dios, se arrepienta. Cosa que efectivamente sucedió. En 2 Corintios, capítulo 2, versos 5 y 6, él dice: para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Los que ustedes perdonan, dice Pablo, yo también lo voy a perdonar. Yo lo he perdonado. La disciplina sabemos que es un asunto bastante delicado. Como en muchos temas que son prácticos, se suelen cometer abusos, ya sea por excesivo rigor o por excesiva flexibilidad. Hay iglesias donde los miembros que están en disciplina se sientan ¿dónde? Allá atrás. Hay una banca especial para los miembros de disciplina. Y el que se sienta ahí, cuando tú llegas, tú sabes que esa persona está en disciplina, porque está en la banca de la disciplina. Es una forma de abusar de la disciplina. Nadie les puede hablar a ellos. Otra forma de... Es una buena idea, ¿no? Es broma. Otro caso extremo es que si están en pecado líderes de la iglesia o esos que trabajan duro con el pastor y trabajan duro por la iglesia, traen gente, el pastor entonces es menos flexible con ellos. Trata de mantenerlos en el ministerio y ponerles ciertas tareas. Es una forma de abusar de la disciplina. La tradición reformada incluso considera la disciplina bíblica
como una de las 3 marcas de una iglesia verdadera. Porque la disciplina bíblica significa que esta iglesia toma en serio el pecado, toma en serio a los pecadores, busca la reconciliación y busca el perdón. Todo eso porque toma en serio la autoridad de Dios que está en su palabra. La insistencia de Pablo en la práctica de la disciplina refleja parte de su corazón. Porque cuando una iglesia excomulga a un miembro, es porque está reconociendo a Cristo como el Rey Supremo, como su única autoridad y actuando bajo esa autoridad. ¿Hay algún comentario hasta ahora sobre esto? Bien. Otro problema en Corinto con el que Pablo aborda con el corazón de su teología está en el capítulo 6, versos 12 y 13. Dice así: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Recordemos que al principio hablamos del templo de una diosa. ¿Sí recordamos su nombre? Afrodita. ¿Sí? Templo que resguardaba consigo más de 1000 sacerdotisas que servían como prostitutas. Los que iban allí a ofrecer sacrificios de adoración a otros dioses incurrían en esto. El problema con la comida sacrificada a los ídolos era más profundo de lo que pensamos, porque la carnicería, es decir, el lugar donde se compra la carne, son los templos paganos. Y al ir a esos templos, los hermanos débiles, rompiendo su conciencia, iban a esos templos a comprar carne, pero incurrían en otros pecados, pecados como la fornicación. Esa consigna, todas las cosas me son lícitas, era usada por los corintios para vivir una vida licenciosa, acostándose con las prostitutas. Ahora, ¿por qué pensaban eso? Después de todo, ¿el cuerpo qué? Es malo, no es importante. Podemos darle los placeres que queramos. El cuerpo al final de cuentas es la cárcel del alma, y un día mi alma, que es pura y perfecta, saldrá a la presencia de Dios. La fornicación, decían, afecta al cuerpo nada más, no el alma. Pablo contrarresta esa enseñanza, otra vez, usando su escatología. Mira el verso 14 y 15 del capítulo 6. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Dios levantó al Señor, a Cristo. ¿Se refiere a qué? A su resurrección. Ahora, cuando Cristo fue levantado entre los muertos, ¿Él tenía un cuerpo o era un fantasma? ¿Cómo sabemos que tenía un cuerpo? Él estuvo comiendo, bebiendo con los discípulos, y Él mismo dice, mira, un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. Y también, ¿qué hizo Tomás? Le metió el dedo ahí en la herida, ¿no? En la herida que tenía en su costado. Así como Dios levantó a Cristo, también nos levantará a nosotros. En pocas palabras, Pablo está diciendo que el cuerpo será levantado nuevamente en la resurrección. Por tanto, no hagamos con nuestro cuerpo, lo que hagamos con nuestro cuerpo no tiene consecuencias temporales, sino eternas. Pablo dice que nuestro cuerpo no solo es miembro de Cristo, refiriéndose a que estamos unidos a Cristo, sino que nuestro cuerpo, ¿qué es? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es ¿qué del Espíritu Santo? Es templo del Espíritu Santo. Y ahí es donde está la escatología de Pablo otra vez. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, el Señor promete la restauración de su templo.
En Ezequiel vemos cómo el pecado de Israel hizo que la gloria de Dios poco a poco del lugar santísimo pasara al lugar santo, a la puerta, al patio, y luego se fue la gloria de Dios del templo. Pero se mantiene la promesa de que esa gloria retomará el templo. Cristo es el templo de Dios, en quien habita corporalmente la plenitud del Espíritu Santo. Y nosotros, unidos a Él, somos el templo de Dios en donde habita su Espíritu. Nuestro cuerpo pertenece al Señor, porque somos el templo escatológico de Dios. Es decir, unidos a Cristo, que es el templo y tabernáculo de Dios, somos parte del cumplimiento de las profecías de Dios de restaurar su templo otra vez. Recordamos cuando llegó Jacobo y escuchó el informe de Pedro de que Cornelio y los gentiles habían sido salvos, y Jacobo dijo: con esto se cumplen las profecías que Dios ha dicho con el profeta Amós. ¿Qué dijo Dios? Vendré y levantaré el tabernáculo de David, que está caído. La conversión de los gentiles era la restauración del nuevo templo de Dios. Unidos a Cristo, su iglesia, su cuerpo, es el templo de Dios y el cumplimiento de las promesas de Dios de restaurar su templo otra vez. ¿Entendió ese punto? ¿Cuál templo? Pues básicamente inmaterial en ese sentido, porque, bueno, todos nosotros unidos a Cristo somos el templo de Dios. Cristo mismo dijo, recordemos también a los fariseos, destruir este templo y ¿qué voy a hacer? Lo voy a levantar otra vez a los 3 días. Pero él hablaba de ¿qué? Del templo de su cuerpo. Jesús es el templo de Dios. Los que se unen a Él son su templo. Son el templo donde Dios habita. Y ahí se cumplen las palabras de los profetas de que Dios iba a restaurar su templo. Pablo contradice el dualismo pagano que enseña que el cuerpo es malo y que el alma es buena. ¿De qué manera la iglesia, enseñanzas o formas de pensar de nosotros los cristianos puede reflejar ese dualismo pagano, esa forma de pensar? ¿Se entiende la pregunta? El cuerpo es malo, pero el alma es buena. ¿De qué forma los cristianos a veces tienen formas de pensar que reflejan eso? Lo he dicho varias veces, ¿no? ¿Qué tal cuando en tu trabajo, no sé, eres taxista o montas vidrios o trabajas con aluminios o eres albañil y tú sientes que eso que haces no es tan espiritual? Cuando estás en la iglesia, sientes que estás sirviendo a Dios, estás haciendo algo espiritual. Pero el trabajo, esto que es físico, esto no tiene mucha relevancia. Es una forma de pensar con dualismo. Quizá mi trabajo, que es algo físico, no contribuye en nada al reino de Dios. Voy a ser pastor mejor, ¿no? Eso es más espiritual. Hay una fotografía donde hay un niño desnutrido, como en una región de África, y él está sentado, pero su ceño está fruncido, está muy molesto y tiene una Biblia, está tratando de morder una Biblia. ¿Y qué refleja eso? Que queremos salvar las almas, pero no los cuerpos de la gente. Hay un grupo de iglesias que está haciendo sopas para repartir a los indigentes. ¿Y qué dice la gente? ¿Qué dicen otros cristianos? Eso no sirve de nada. Ellos necesitan es que se salven sus almas, no sus cuerpos. Creen que el alma es más importante, tiene más valor. Igual nosotros, nuestros esfuerzos evangelísticos son así. Tratan de cubrir una necesidad espiritual, pero no nos importa la necesidad física de la gente. ¿Saben por qué? Porque pensamos que el alma sí es importante y el cuerpo no.
¿Piensan en otras formas? En realidad nuestro cuerpo va a ser transformado. ¿Cómo? Va a ser transformado Ujú. nuestro cuerpo. Entonces, claro, mientras estamos vivos, hay que cuidar nuestro cuerpo. Exacto. No cuidar nuestro cuerpo. ¿Sí? Es una forma de pensar en pensar así, en dualismo. Eso no importa. Lo importante es lo espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que lo espiritual es lo inmaterial. Ya voy a extender esa idea más adelante. Que el espiritual es el que se dedica solo a la meditación de la palabra de Dios, a estar en la iglesia, a contemplar a Dios y nada más. Pablo nos manda a nosotros a ser hombres espirituales. ¿Y qué es un hombre espiritual? No es un fantasma que anda por ahí rodeando todo. ¿Qué es un hombre espiritual? Es un hombre que está siendo guiado y que está viviendo en todo lo que hace, sometido bajo la dirección y la guía del Espíritu de Dios. Lo hemos dicho cuando hablamos de la carpintería, del estudio en la universidad, en todas las cosas. Todo lo que hacemos, sea un trabajo fuera de la iglesia o dentro, es nuestra contribución y nuestra forma de extender el reino de Dios. Nada es de desecharse. Esto obviamente se basa en el hecho de que hay una relación muy cercana, muy profunda entre el cuerpo y el alma, ¿sí? El alma puede afectar el cuerpo y viceversa también. Ya me acordé de otro ejemplo. ¿Qué tal cuando alguien dice, no, lo que importa es lo de afuera? O lo que importa es lo de adentro, mejor dicho, no lo de afuera. Dios ve mi corazón, ¿sí? Y quizás una mujer viste indecorosamente y dice, Dios solo ve mi corazón. Es una forma de pensar que solo el alma es lo que tiene valor, es lo que es importante. ¿Ya? Y ahora perdí mi próxima idea. Pero está bien. Ok. No importa, que se salve su alma, ¿no? Ya no importa. Sí, también es una forma de despreciar el cuerpo y quería decir eso, que hay una interacción entre el cuerpo y el alma y uno contribuye con el otro. Por ejemplo, cuando estás con tus amigos y llega la chica que te gusta y si eres blanco, ¿qué sucede aquí? Te empiezas a sonrojar, ¿cierto? O cuando estás avergonzado por algo, te sonrojas, ¿ok? Ahora, la vergüenza no es algo material, no es algo físico, es un sentimiento, pero se refleja con nuestro cuerpo, ¿sí? Lo mismo cuando recibes una mala noticia muy fuerte y estás en un lugar donde no vas a tener consuelo. Entonces tus pupilas se dilatan, ¿sí? Tus ojos empiezan a llorar. Pero el dolor, la tristeza es algo inmaterial también, es un sentimiento, pero se refleja con nuestro cuerpo porque nuestro alma interactúa con él. Y viceversa, una persona cae y se golpea la cabeza y la mente se le va. Entonces uno contribuye con el otro. Nada. Entonces, cuando el alma, no se escucha decir un hombre, ¿no? O sea, tú estás enfermo porque tu alma está enferma. ¿Tiene la relación? Claro, David, por ejemplo, decía, no todas las enfermedades son del alma o cosas así, pero David decía, mientras callé, ¿qué pasó con sus huesos? Cayó su pecado, sus huesos se endurecieron. Entonces, en los salmos vemos muchas cosas así. La relación que hay entre el corazón alegre, hermosea el rostro, ¿sí? Esa es la razón porque hay gente que somos feos, no, estamos tristes por dentro. Pero sí, hay una relación entre el corazón, lo que sentimos y nuestro cuerpo físico. Es lo que vemos en los salmos y también en toda la escritura. Entonces, Pero sino también como equilibrio, ¿no? Porque también a veces se suele pensar que
si una persona está enferma de algo es porque tiene pecado. Sí, también. Sí, aunque parece Sí, es cierto. ¿verdad? Mucha gente se aflige y dice, hermana, yo no sé por qué siempre me pasan pruebas, por qué tengo esta enfermedad, quizás estoy en pecado, pecando en algo, sí, estás en pecado. Entonces, también son pruebas, a veces también Dios en su soberanía les permite, ¿no? Exactamente. Y sí, también hay que ser muy, muy cuidadoso con eso, ¿no? Tener mucho cuidado. Ahora, otro error de Corinto, que es básicamente el último que vamos a ver, está en el capítulo 15 de esta carta, donde se habla claramente de la resurrección de los muertos. Habiendo caído en esa idea dualista de que el cuerpo es la cárcel del alma y lo que se haga o deje de hacer con él no tiene ninguna importancia para la eternidad, algunos llegaron al extremo de pensar que la resurrección entre los muertos solo sería un evento espiritual. Y por espiritual, entiéndase, inmaterial. Así pensaban los corintios, y como he dicho, a veces nosotros pensamos lo espiritual es lo inmaterial, lo que no se puede tocar. Para los cristianos en Corinto era impensable abrazar la idea de que sus cadáveres, que después de morir, sus cadáveres se levantarían, volverían a respirar y a caminar. Por eso Pablo dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ellos no dicen, ahora, ellos decían que no había resurrección de entre los muertos, es decir, que sus cuerpos físicos serían levantados nuevamente. Ellos negaban eso. Ellos no negaban la resurrección de Cristo. La gente en Corinto sabe que Cristo resucitó de entre los muertos, que comió, que bebió, que fue visto por más de 500 personas al mismo tiempo. ¿Qué hace Pablo? Él va a establecer un lazo, una relación entre la resurrección de Jesús y la resurrección de nosotros. Ellos están viendo la resurrección de Cristo como un evento aislado, como algo que sucedió y ya. Pero la muerte de Cristo no es un evento aislado. La muerte de Cristo es el inicio del triunfo escatológico, es decir, el inicio, la entrada, la irrupción del siglo venidero y sus poderes a este mundo. La resurrección de Cristo significa que el siglo venidero ha llegado y que Cristo va a triunfar sobre todos sus enemigos. Ahora, Cristo, uno de los enemigos de Cristo es la muerte. ¿Cómo va a triunfar Cristo sobre la muerte? Otorgándole la resurrección a su pueblo. En 1 Corintios 15:20, Pablo dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Quién es la primicia? Cristo, porque Él es el primer fruto de la resurrección. Por eso dice cada uno en su debido orden. Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primero Cristo resucitará y luego nosotros, que somos de Él, los que estamos unidos a Él, también vamos a resucitar cuando Él venga. Ahora, negar la resurrección corporal de los cristianos trae consigo consecuencias terribles para nuestra vida. Pablo dice que estaríamos negando que Jesucristo resucitó y seríamos testigos falsos delante de Dios. Además, si negamos que Cristo resucitó, entonces su muerte tampoco significa nada. No significa la victoria ni el triunfo sobre el pecado. Simplemente fue otro hombre crucificado que murió y no tiene relevancia alguna. Los corintios están justificando su vida inmoral, su división, su indisciplina y su inmadurez precisamente en el hecho de que el cuerpo no importa. Y por eso el Señor no llevará a cabo una resurrección corporal. Pero si así fuera, entonces el triunfo de Cristo sería negado, porque no habría victoria alguna sobre la muerte. No habría inmortalidad y nuestra existencia no tendría ningún sentido. Sería cierto, dice Pablo, lo que dicen los paganos. Todas las tumbas, todos los sepulcros de los romanos tenían la siguiente inscripción: non fui, non sum, non curo.
Tremendo, ¿cierto? ¿Qué piensan? Fuerte, ¿no? Eso significa no era, no fui, no soy, no me importa. Si no hay resurrección, nada importa. Es mejor llenar la vida de la mayor cantidad de placeres disponibles. A fin de cuentas, mañana moriremos. Pablo dice que el Señor nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado, que será imperecedero, glorioso, poderoso, espiritual y celestial. Y eso debe transformar nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar. Eso debe llevarnos a honrar al Señor, incluso con nuestros propios cuerpos. Todo habrá sido en vano. Las enseñanzas, la predicación, la iglesia, los maestros, todo. Tienen que abandonar el pecado, dice Pablo, porque el día viene y el Señor pondrá toda obra manifiesta. Él transformará nuestros cuerpos y el destino que nos espera a nosotros los creyentes es el mismo destino que le esperó a Cristo, la resurrección de los muertos. Y con esto termino y repito de nuevo que la esperanza de los cristianos, nuestra esperanza es la resurrección de los muertos, es abandonar de una vez por todas la presencia del pecado y cualquier medida de poder sobre nosotros. ¿Cuál es la esperanza que generalmente se dice? Bueno, vamos a morir, al fin vamos a dejar este cuerpo y vamos a irnos al cielo. Pero esa no es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es que vamos a abandonar la presencia y cualquier grado de poder del pecado sobre nosotros para disfrutar sin ningún obstáculo eternamente de la presencia y comunión con el Cristo resucitado. Y esa es la esperanza cristiana. Esperanza que los corintios, con su dualismo y su esperanza escatológica distorsionada, habían arruinado. ¿Algún comentario para terminar? Adicional. ¿Por qué decimos que Jesucristo era primicia si Jesucristo resucitó a bastantes personas en su Sí. sería ellos los primeros? Esas personas fueron levantadas entre los muertos, pero murieron otra vez. Cristo la primicia porque Él es el primer fruto de la resurrección, es decir, su resurrección es el evento central, el clímax de la derrota de la muerte, de la entrada del siglo venidero a este mundo. O sea, su resurrección no es como las que le antecedieron. Su resurrección es para vivir eternamente otra vez. Al final, estas personas volvieron a la vida, pero murieron otra vez. ¿Por qué? Porque la muerte no había sido vencida aún, sino hasta la resurrección de Jesucristo.